Bueno, muchachos, vamos a hablar unas cosas muy sencillas, ¿no? Ya nosotros hemos trabajado lo de sangre y hicimos énfasis, acuérdense, hicimos énfasis en el laboratorio de histología con el doctor Blanco. Entonces, para mí es clave esto, por eso volvimos con la profesora Angie, con el profesor Hernando y con Socorrito, nuevamente a dejarles esto, porque yo quiero que ustedes sean súper truchas, como digo yo, en esto. Ay, cuando lleguen de la profesora Natalín, ese suspiro no es por la profesora Natalín, sino por ustedes, que no sepa ella. Esto, sí, mano, no vayan a hacernos quedar mal a la profesora Angie y a mí. Ay, a nosotros nunca nos hablan, y aparte de eso al profesor César Blanco y a la profesora Clara. No, señores, ya esto ya los hablamos, vamos, yo voy a hablar un poquitico rápido, porque ya sabemos que la sangre pues tiene su plasma y tiene sus elementos formes que nosotros los tenemos ahí. Los eritrocitos son los que transportan oxígeno y transportan ese oxígeno, y el CO2 también lo transportan ellos, ¿cierto? Oxígeno que va para los órganos del cuerpo, traído desde los pulmones, y el CO2 de retorno para hacer ese intercambio alvéolo capilar. Las plaquetas y los leucocitos. Yo les voy a desarrollar eso en el transcurrir de la charla. Miren esto, miren esa transparencia. Ya hemos hablado de ella, ya de lo que está ahí ya se ha dicho, ¿cierto? Ustedes dirán, pero a ver, ¿qué? Claro que sí, mire. A ver, pónganle cuidado. Recuerden que yo le pedí a la doctora Clara Vargas que hablara de esto. Se formó el fetico, el bebé, el cigoto, y no tiene todavía, pues, en las fases iniciales, no tiene su médula ósea. Entonces, ¿de dónde tiene que él sacar su sangrecita y todo? ¿Dónde lo saca? De ese saco vitalino. Saco vitalino que le está dando nutrientes y oxígeno de entrada, ¿no? Acuerden eso, que le dijo la doctora. Y también nos está dando a nosotros este componente hematopoyético. Después pasa a tener una preponderancia en esa formación el hígado, para llegar al final a coger ese comando hasta nuestros días, la médula ósea. Entonces, la médula ósea, es la que nosotros ahorita en estos momentos es la que nos está produciendo todo el material hematopoyético. ¿Listo? ¿Qué ven ahí ustedes? Que hay unas células madre, unas células que son células que se van a diferenciar. ¿Se van a diferenciar en qué? En dos líneas. Una línea es la línea mieloide y una línea es la línea linfoide. La más fácil es la línea linfoide. ¿Qué tenemos ahí? Linfoblastos, linfocitos B, linfocitos T, el citolítico. Ellos donde se maduran, el T en el timo, allí sufren su proceso de maduración. El B en la bursa de Fabricius. Esa bursa de Fabricius está en las aves, pero ellos después, con el tiempo en nuestra vida, ellos están haciendo también su maduración en la médula ósea. Entonces, esas líneas, la línea linfoide, la primera de ese gran arsenal de glóbulos blancos, están madurando en esos lugares. Los linfocitos T, ¿para qué nos ayudan? Inmunidad celular. Los linfocitos B, los productores de anticuerpos. Línea humoral, defensa humoral. Entonces, ya vamos claros con eso, ¿cierto? Listo. Van para el otro lado. ¿Qué pasa en el otro lado? El otro lado, bueno, chicas, ya la célula de aquí es unipotencial. Si ve que es 1, la de allí, ¿qué es? Véanla. ¿Ya la están viendo? Es pluripotencial. ¿Por qué? Ay, esa vergaja produce esto de todo.
ellas producen glóbulos rojos. ¿Producen qué? Plaquetas. Y producen granulocitos. Los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, los monocitos que después echan para la línea de macrófagos. Entonces, ese término mieloide es más amplio. Muy, muy, muy grande. Más grande que el término linfoide. Esas células de la línea mieloide, como células progenitoras, nos están dando origen a glóbulos rojos, a granulocitos, a eritrocitos, a monocitos. ¿Listo? ¿Es claro? Listo. Ahí ya echamos nosotros para adelante. Aquí están. Mírenlas. Son nuestras células sanguíneas. Células sanguíneas que ya vimos en histo. Esas son las que tenemos en sangre periférica. Nosotros no tenemos que ver formas inmaduras. No, 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 no. Cuando ustedes vean eso, ustedes empiecen a sospechar, como escribimos ahí, de alguna patología que la persona tiene. Listo. No se me vayan a mí, mire, los monocitos, no se les va a olvidar esto, monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, que vienen aquí, ¿dónde están estos manes? Para acá, eritrocitos y echándole a las plaquetas. Hermanitos, hay una cosa que ustedes van a tener que hacer, y ustedes lo han hecho conmigo, ustedes no, los estudiantes que yo he tenido, lo han hecho conmigo ahí en el laboratorio central. Quienes sacan la sangrecita, ahí son ustedes en la práctica, en el 9º y 10º semestre. Ustedes van a decir, ay, pero después vamos a tener técnicos. A ver, ubiquémonos. Jaime Ayala, ¿usted qué cree que es que nosotros qué? Ah, sí, papito, pero si le toca a usted, mamita, pero si a usted le figura ir a un hospital de primer nivel y no tiene ni siquiera un técnico para que le hagan, no tanto para que no tome la muestra, sino para que no les hagan los reactivos que ustedes van a necesitar. Porque es que usted no tiene un equipo o equipos de quinta generación por allá todos en los que son tan sofisticados. Entonces, cuidadito. Tienen que saber bien qué es la flebotomía, qué es sangrar a la gente. Y ustedes tienen que empezar a meter en sus mentes que para cualquier actividad que van a hacer ustedes en el laboratorio donde trabajen, ustedes tienen que contar ustedes con todos los elementos de protección. Ustedes son los que tienen que dar ejemplo. Los elementos de protección personal que ahora están tan de moda, los EPPs, tienen ustedes que utilizarlo. Eso no es para que eso no es de lujo, para nada. Entonces, primero eso, por calidad. Ustedes tienen que saber muchísimo de calidad. Eso lo van a ver con las Adrianas allá como en séptimo semestre. Séptimo, octavo semestre. No sé. Con las Adrianas en la química clínica. Entonces, tienen que saber esto. ¿Dónde están las venas? Ah, en la fosa coital. No, pero ¿cuáles son los tipos de venas? Miren, yo les traje aquí como para que se den un champucito. Hay diferentes tipos en la fosa cubical de disposición de las venas. Entonces ustedes, no tanto se las tienen que saber, pero sí investiguenlas. Ya en su momento, cuando lo requieran, yo les puedo decir dónde está este artículo. Las venas que nosotros tenemos ahí son la vena cefálica y la vena basílica. La vena intermedia del antebrazo también hace parte de ese componente, y aquí es la que casi decimos nosotros que más tenemos, ¿no? Está la cefálica, la basílica, la intermedia del antebrazo, la intermedia cubital y la intermedia basílica, intermedia cefálica, ¿cierto? Entonces tienen que saber eso, conocer la anatomía. Deben limpiar ustedes al pacientico, la asepsia la tienen que hacer, porque ustedes van a ver, pues, semestres siguientes, que
hay microorganismos en la piel. Entonces ustedes, después el paciente gana un estafilo y fuera la mamá de ustedes, la tía de alguno de ustedes, y por una vieja burra que no hizo una limpieza adecuada, una asepsia en el sitio donde van a hacer a sacar la sangre, pues, se gana un problema muy serio, un hematoma, no fuera eso, un absceso. ¿Y qué? Ay, ¿cómo lo hicieron? Pues, hermano, hicieron las cosas mal. Apliquen el torniquete. Ustedes tienen torniquetes súper sofisticados. Aplíquenlo. Hay muchísimos ahora. Escojan la vena, denle un angulito de 30. Nosotros ya todo esto se lo explicamos en el laboratorio de membranas. Hemos hecho énfasis en eso. Y aquí es clave. Les voy a enseñar ahorita que hay unos tubos que tienen unas coloraciones. Si ustedes vieron lo que la profesora Angie también les hizo, allá también está. Si no digo eso, la profesora Angie se me corta las arterias. Dice, yo no, ni me tiene en cuenta para nada. Y así, terrible la mujer. Después al final se coloca un pedacito de algo, no una tolondra, una torundra. Y eso casi que ahí en Huizalú me dejan es una curita, son todas pupis. Eso ya lo hablamos, esto ya lo dijimos. Y esto es cada color de tubo tiene diferente anticoagulante, diferente aditivo. ¿Y qué? Sirven para todo, para química sanguínea, para banco de sangre, todo, mire. El tapón amarillo, no se vayan a ustedes a meter con tapón amarillo, muchachos, porque esos tapones amarillos le van a sacar la sangrecita a un bebecito para ver si ustedes son los papás. Esa es la otra. Tienen que saber que tienen que hacer en sanguinos, sacarle la sangrecita a los bebecitos, porque allá les van a decir, llamen a la doctora que esa es la que sabe. Y la doctora, uy, esperen, ¿cuál es la vieja que más sabe en este hospital sacar sangre de bebecito? Yo no tengo ni idea. A ver, pongan las pilas. Aquí, mire, esto cada una de esas cosas cambia, mire. Este tiene ETA para glucosa, mire. Si van a trabajar con la doctora Luzache arriba, en toxicología, mire. Japón Base para investigar plomo. Ella está trabajando ahorita con esta vaina que le echan al agua, ay, con lo que limpian el oro. Bueno, pues me acordaré el nombre de esa joda. Fernando no está para que me ayude. Bueno, eso. Son diferentes tubitos que tienen diferentes colores. Ya esto lo sabemos. Ya lo vimos en el primer laboratorio. Tenemos plasmita, 55%. Tenemos las células que ya se las mencionamos. Y este plasma tiene agua, tiene iones, tiene proteínas, tiene nutrientes. Recuerden lo que yo jodí con la vena porta, que todo eso es lo que traía, que el porta traía la comida. Mire aquí, nutrientes. Los desechos, ya les hablé del CO2. Hablamos de desechos, de la creatinina. Hablamos de desechos del nitrógeno ureico y esos pacientes que se tornan que tienen insuficiencia renal aguda, esos pacientes con esos daños renales van a tener en la sangre muchísimos de esos tóxicos que los llevan a que ellos se les tenga que dializar en un momento dado. Llevan los gases, lo que les dije al principio, oxígeno y CO2. Nosotros decidimos dejarles aquí unas preguntas, no es para mamar gallo, es para que ustedes sepan cuando el día de mañana lo importante es que son esas sustancias. ¿Qué ácido es el EDTA o el EDTA? Van ustedes a una práctica clínica y les pregunta ya el profesor, ¿qué es el EDTA? Esto, hermano, es un ácido que se agrega, ¿para qué? Para que no le queden coagulitos o microcoágulos. Ahí ustedes puedan hacer un buen extendido, que no queden agregados. Ustedes tienen que saber eso. Entonces, nosotros estamos dejando aquí en la parte inferior preguntitas para que ustedes las amplíen. Entonces, ustedes, hay algo que siempre se hace y toda la vida se ha hecho, es el cuadro hemático automatizado. Perdón, el cuadro hemático, que ahora es automatizado. Entonces, me sirve esto que acabo de decir, porque ustedes van a estar, si lo miramos como si del centro nos fuéramos hacia la izquierda,
van a estar en hospitales de primer nivel. Ya les va a tocar utilizar las camaritas de Neubauer para hacer recuentos. Allá les toca manual, les figuró. Y lo que les dije, tienen que saber preparar los reactivos. Es que esto, nada le tocó. No hay técnico, usted. Yo no, entonces no hace rural. No hace rural, señorita. Señor, no. Entonces, por favor, en ese ustedes van a tener que hacer su cuadrito temático común y corriente. Pero también cuando vayan a buscar trabajo en la cardiovascular o van a buscar trabajo en el HIC, llegan esos equipos de última generación, de quinta, de sexta, de séptima generación, que no los tenemos en la universidad, pero sí los tienen en los sitios de práctica de ustedes. Ustedes, sí, ¿cómo lo manejan? No, yo sé, ¿usted sabe qué hacen? Esos manes hacen de todo. Entonces ustedes tienen que aprender a leer de esos equipos y a manejarlos. Sí, pero es que ya ustedes cuando vayan al sitio de práctica, ustedes de pronto, como no le demuestran a los técnicos allá que ustedes son personas inteligentes y como también tienen a veces unas actitudes todas chimbas, que, si se puede hacer bien, si no tan bien. A ver, no, sí, no, hermano. No, ustedes tienen que aprender. Ustedes tienen que saber. Pero claro, si llega el técnico y le soltó a ustedes el equipo y usted le tiró la tarjeta, ¿cuánto creen que da una tarjeta de un equipo de esos que vale por lo menos 100, 200 millones de pesos un equipo de esos? Una tarjeta de esas yo creo que vale por ahí, ¿qué? 5, 10 millones de pesos, diría yo. No, se lo tiraron los niños. ¿Por qué? Porque nunca leen, porque no hacen las cosas, porque no aprenden. Entonces, por favor, responsabilidad. Entonces, me leen aquí que es selecta. Entonces, vamos a hacer siempre cuadros temáticos. Todo el mundo quiere hacer cuadros hemáticos. Todo el mundo se siente cansado y entonces el médico le manda, de pronto tiene anemia la persona, tiene fiebre, de pronto una infección, le figura. Una persona que tiene una enfermedad oncológica, tiene hematoma sangrado, le van a mandar su cuadrito hemático. Tratamientos, quimios, radios, le van a mandar para controlar un cuadrito hemático. Lo que les decía, una enfermedad crónica como la insuficiencia renal, de por sí hasta la gente no está produciendo por la deficiencia de eritropoyetina, está produciendo glóbulos rojos y entonces el pacientico necesita que se le esté vigilando todo eso porque de pronto hay que hacerle una transfusión. Entonces, hermano, bien sea manual o bien sea sistematizado, todo eso allá, todo lo que se hace, esos cuadritos hemáticos van a evaluar el recuento de eritrocitos. Van a contar el RBC, cuántos eritrocitos nosotros tenemos. El hematocrito, ya ustedes se los dan y hasta se los dan. Ustedes están en el tercer semestre ya, sí, tu hematocrito está muy altico, muy bajito, bueno, está bien. Porque claro, ven al ladito derecho lo que tenemos de referencias. Pero, ¿qué es eso? Es la cantidad de eritrocitos que tenemos. La hemoglobina, también llegan y la leen allá ustedes. Sí, yo estoy en tercer semestre y mire, ¿cuánto tenemos nosotros de hemoglobina? Pero hay unos índices eritrocitarios que nos dicen cómo es el tamaño de los eritrocitos, el volumen corpuscular medio, la cantidad de hemoglobina presente en los eritrocitos, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina en cada eritrocito. Entonces, eso lo vamos a ver acá. Mírenlos ahí. El BCM, volumen corpuscular medio. ¿Qué tan grandes, tan chiquitos son los vergajos? ¿Cierto? La hemoglobina, si es hipocrómico o es normocrómico, HCM. Y la concentración de hemoglobina, ver la cantidad de hemoglobina que nosotros tenemos en cada uno de esos eritrocitos. Entonces, ustedes me van a averiguar, no como yo lo acabo de hacer, la utilidad de cada uno de esos parámetros. ¿Qué es también nosotros que vamos a contar? No solamente nos quedamos con hemoglobina y eritrocitos, nos tenemos que ir más allá. ¿Cuántos son los leucocitos? ¿Los leucocitos son poquitos o son bastanticos? Entonces hablamos de leucopenia
y hablamos de leucocitosis, aquí me equivoqué, leucocitosis, ya digo que lo iba a recoger, leucocitosis, por eso es que no levanto novia. Leucocitosis. Listo, ya la he cambiado a los otros laboratorios, Dios mío santísimo. Ay, entonces, yo ya les hablé de eso, ¿cierto? Entonces, ustedes se lo van a tener que aprender. Y en cada uno de ellos, ustedes, de cada uno de los leucocitos, usted va a tener que hacer el recuento diferencial. También les hablé de eso, neutrófilos, de un 70-80%. Eosinófilos, un 3% por ahí más o menos. Basófilos, 1 a 2% más o menos. A ver qué yo hice aquí. Linfocitos hasta un 20-30% y monocitos un 2%. Las plaquetas igual, ¿qué es trombocitopenia? ¿Qué es trombocitosis? Miren los niveles. Si el paciente está aquí por debajito de esto, uy, de pronto tiene un dengue hemorrágico, ¿dónde vive esa señora? Vaya, mire, al menos diga a la técnico, oiga, venga, vaya y mire a ver dónde vive ese paciente, dónde está, porque tenemos que ayudarle. Porque ese paciente hay que hacerle transfusión inmediatamente, puede morir. Eso es ser un buen microbiólogo. El extendido de sangre periférica, yo les hablé de esto. Hay colorantes tipo Romanowski, yo les hablé del Giemsa y del Rye. Ustedes tienen que saber cómo es que se da Giemsa y Rye, cómo es que se realiza Giemsa y Rye, cómo se hace, cómo se coloca o se despliega, cómo se despliega en la lámina la sangre para hacer ese extendido de sangre periférica. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, el núcleo que ya les enseñamos, el núcleo se ve morado. ¿Y por qué es que se ve morado con estas coloraciones tipo Romanowski? ¿Qué es? Para cuando lleguen allá con Natalie, ustedes sepan a qué se atienden. ¿Qué tenemos aquí? Diferentes cambios, valoraciones. Eso no le hemos hablado, pero para que ustedes, ahí como ejemplo, normalito, se puede ver más chiquito, más grandecito. ¿Por qué? Miren aquí estas variaciones que tienen el tamaño. ¿Para qué? ¿En qué patología se dan? Aquí las células perdón, la distribución de la hemoglobina, cómo se ve aquí que tiene poquita hemoglobina a nivel central, mire, y se vuelve muy hipocrómico. Cuando hay células inmaduras en el extendido de sangre periférica, son los reticulocitos, pacientes con enfermedad, por ejemplo, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo busca hemoglobina, busca oxígeno. ¿Qué hace? Saca su ejército inmaduro para poder compensar ese déficit de oxígeno que tiene el paciente. Dianocitos es aquí, en la forma, mire aquí como células en diana, que son pálidos a nivel central, drepanocíticos, que son todos alargados, ahorita les muestro lo que son anemia de células falciformes. Son diferentes variaciones en la forma, por ejemplo, porque tiene un parásito. Pueden tener inclusiones, pueden estar apelotonados, ¿cierto? Como lo ven ahí, unos apeñuscados, unos encima de otros. Son aglutinados, unos encima de otros. O rulo, que están como en filas de moneda. Ya voy terminando. Aquí yo les decía que la normalidad, por ejemplo, en el tamaño, hay de diferentes tamaños, anisocitosis, hay muchas diferencias de tamaño. Lo que son las poiquilocitosis, en la que tienen muchas formas, pueden haber muchas inclusiones. La hemoglobina, puede estar el contenido de hemoglobina bajo y se ve hipocrómico. De madurez se ven diferentes, policromatofilia, eso yo lo escribí mal, ay Dios mío, sigo. O ruló o aglutinada, lo que les decía anteriormente. En la malaria tienen muchísimas inclusiones y ustedes tienen que hacer, ahí valga la pena, esos extendidos para ver plasmodios, y eso lo van a ver con Nelson Uribe. Ustedes tienen que aprender a hacer eso, porque llegaron a una zona de paludismo. ¿Y quién le toca que hacer eso? La doctora. Y la doctora sabe, no sé hacerlo. Y a ver, hello. Tienen que aprender eso ustedes. La anemia de células falciformes, se encuentran esto, miren, daños, alteraciones. Hemofilias, la profesora Angie les va a hablar ahorita de hemofilias, cómo son los trastornos de la coagulación. Ella amplía estas enfermedades hematológicas con esto que es la cascada de la coagulación.
Ella les va a hablar de este componente. Muchísimas gracias, chinos, pórtense bien, Dios me los bendiga, Dios me los proteja y quedamos nosotros pendientes de seguir en la juega. Aspiro, por favor, a que ustedes tomen esto con... Bueno, buenos días muchachos. El día de hoy vamos a revisar conceptos básicos y claves de hemostasia. Ya el doctor Jaime les habló un poco de las células que vamos a encontrar, que encontramos dentro de, pues, valga la redundancia, dentro de la sangre. Particularmente vamos a revisar el día de hoy algunas bases fisiopatológicas o fisiológicas. Vamos a recordar la cascada de la coagulación y se las voy a tratar de enseñar de una manera fácil que les permita recordarla. Y quizá vamos a hablar un poco de la clínica, ¿okay? Aspectos que son bastante importantes para ustedes. Entonces, permítanme, hacemos esto un poquito más grande. Ok, bueno. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden, vamos a ir aquí dibujando, ustedes van a hacer acto de fe que son vasos sanguíneos, lo que yo les voy a mostrar aquí. Entonces, tenemos aquí nosotros dos procesos muy importantes o dos clasificaciones o dos tipos de hemostasia. ¿Okay? Entonces, en primera instancia tenemos la hemostasia primaria. Bien. La hemostasia primaria, entonces, dentro de ella vamos a tener unos actores, tres actores importantes. Primero, tenemos los vasos sanguíneos, por supuesto. Y en los vasos sanguíneos o al estimular los vasos sanguíneos por alguna lesión, nosotros vamos a tener liberación de algo que ustedes conocen, que es el óxido nítrico. ¿Okay? También tenemos plaquetas. Y finalmente, proteínas adhesivas. Ok, dentro de la hemostasia primaria tenemos una serie de eventos. Entonces vamos a escribir por acá un título pequeño que nos diga los eventos. Y son los eventos que se van a cumplir pues en el momento de que se active los procesos de hemostasia primaria. Entonces, una vez nosotros tengamos aquí una lesión en nuestro vaso sanguíneo, van a ocurrir, como les digo, series de eventos que van a tratar de restablecer, de solucionar el problema que ocurrió probablemente aquí en la pared del vaso. Entonces, imagínense que tuvimos aquí una ruptura de este vaso, hay una lesión, ¿ok? Y entonces los eventos de la hemostasia primaria van a ser los siguientes. Entonces, en primera instancia vamos a tener una vasoconstricción. ¿Okay? Esa vasoconstricción se va a ver mediada por el óxido nítrico. ¿Okay? Posterior a la vasoconstricción, las plaquetas que andan por acá, que normalmente tienen, imagínense, una forma esférica, ¿sí? Van a cambiar de su morfología y van a viajar hacia el lugar de la lesión. Eso nos lleva a dos eventos. Uno, la activación, y dos, la adhesión plaquetaria. Finalmente, pues entonces vamos a tener un llamado de más plaquetas, ¿sí? Y vamos a, como
como resultado final a la adhesión y a la agregación plaquetaria vamos a tener la formación de un trombo blanco. De acuerdo, esto es con referencia al proceso de hemostasia primaria. Ahora vámonos con el proceso de hemostasia secundaria. Entonces, en la hemostasia secundaria tenemos también diferentes tipos de actores que intervienen en esto. Entonces, por ejemplo, tenemos el factor tisular, tenemos también proteínas plasmáticas. Y dentro de esas proteínas plasmáticas encontramos, por supuesto, nuestros factores de coagulación y algunos inhibidores de la coagulación. También vamos a encontrar, por supuesto, células sanguíneas, como son las mismas plaquetas de las que hablamos anteriormente, y los leucocitos. Y finalmente vamos a tener la intervención del calcio iónico. De igual manera que en la hemostasia primaria también tenemos una serie de eventos que nos van a ayudar finalmente a la consolidación, pues, o a llevar a cabo el proceso de hemostasia. Entonces vamos a escribir aquí también eventos. Y estos eventos involucran lo siguiente. Uno, pues la liberación del factor tisular. Tenemos la exposición de los factores subendoteliales. Por supuesto, la activación de la cascada de coagulación, la cual vamos a ver ahorita en un momento. Tenemos también el fibrinógeno, la trombina y la formación de una red de fibrina. Aunque parecen muchos eventos, realmente es muy fácil de comprender si ustedes saben y han estudiado para cuál es la función de cada uno de los actores de esto. ¿Ok? Bueno, vamos a esquematizar un poquito mejor para que quede más claro. Ok. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro vaso sanguíneo intacto, por el que tenemos, por supuesto, un flujo laminar, las paredes endoteliales intactas, sin daño. ¿Ok? Sin embargo, entonces es probable que por alguna acción, entonces vamos a tener un daño tisular, un daño de la pared del endotelio. Voy a tratar de hacerlo aquí un poco más grande.
ese daño de la pared del endotelio, ese daño de la pared del endotelio nos va a hacer o va a interferir en el flujo laminar que nosotros teníamos acá. Al ocurrir ese daño, aquí vamos a escribir, tenemos un daño, ¿ok? Sí, entonces ese daño va a hacer que se active en primera instancia, entonces el factor tisular. Al estar activado el factor tisular, las plaquetas, y ustedes van a hacer acto de fe, que venían estando aquí en nuestro vaso sanguíneo, cambian de morfología y se vuelven más o menos así y se empiezan a adherir a nuestro daño, se adhieren como chicles con el objetivo de tapar el daño que hay acá. ¿Sí? Entonces retomamos, el factor tisular que nos activa finalmente a las plaquetas y vamos a tener la agregación plaquetaria. ¿Cuál es el resultado de este a grandes rasgos? Pues vamos a tener un coágulo rojo. Okay. Sin embargo, pues es necesario que este daño que ocurrió, pues se arregle. Vamos a hacer aquí otro vaso sanguíneo. Ok, cuando ya ha ocurrido toda la agregación plaquetaria, es necesario que empiece otro proceso y que se activen otros sistemas hemostáticos, ¿sí? Es decir, la hemostasia secundaria. Y como ya lo vimos, entonces dentro de la hemostasia secundaria tenemos la cascada de la coagulación. Y aquí entonces como mnemotecnia, quiero que recuerden la fecha 1972. Vamos a escribirla de la siguiente manera. 10, 9, 7 y 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué son los factores que intervienen? Entonces, que se activan aquí en la cascada de coagulación para reparar el daño. Entonces, nosotros tenemos ya nuestras plaquetas agregadas, tenemos nuestro coágulo rojo y necesitamos entonces activar otros mecanismos y otras células que nos permitan llevar a un coágulo estable, ¿sí? Este coágulo estable, entonces, estos factores de coagulación nos van a llevar a la fibrina, ¿ok? Tenemos aquí la fibrina. Sí, imagínense que están aquí todos estos factores de coagulación. Ok. Y ahora sí los vamos a escribir en los números que generalmente nosotros, o de la forma en la que nosotros generalmente los encontramos. Y tenemos la participación del factor 10, del factor 9, del factor 7 y del factor 2. Una vez activada esta cascada de la coagulación, nosotros, como les dije, vamos a tener, entonces, actúan con fibrinógeno. Y este fibrinógeno nos va a llevar a nuestro resultado, que es la fibrina, ¿okay? Que es el coágulo estable. ¿Okay? Entonces vamos a tener aquí otro vaso sanguíneo. Donde ya actuó toda la cascada de coagulación y tenemos el coágulo estable, ¿sí? Coágulo de fibrina. ¿Okay? Sin embargo, bueno, vamos a escribir aquí coágulo estable.
¿ok? Sin embargo, necesitamos ahora la acción de unas sustancias, otros actores, que nos ayuden a frenar el exceso de coagulación, para que no se siga formando un coágulo, no se siga formando fibrina, que posteriormente un exceso de esto puede llevarnos a trastornos. Las acciones de quién necesitamos? Bueno, necesitamos la acción de la proteína C y la proteína S. Les digo, esto es para inhibir el exceso de coagulación. Ok, entonces aquí a grandes rasgos, por supuesto, ¿sí? Y ultra resumido, tenemos el proceso que ocurre en el que tenemos involucrada la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Ahora, como les dije, es importante que revisemos la cascada de la coagulación. Y voy a tratar de darles una mnemotecnia de la manera más fácil para que sea, pues para ustedes más fácil de recordar y que les permita finalmente identificar y entender cómo funciona. ¿Okay? Para esto vamos a establecer unas reglas para poder hablar de la cascada de la coagulación. ¿Ok? Las reglas son las siguientes. Perdón, voy a escribirlas por acá abajo. Tenemos las reglas. No vamos a mencionar en esta mnemotecnia, no vamos a tener, no, los factores ni el 3, ni el 4, ni el 6. ¿Ok? Vamos a hablar de unos cofactores que van a ser el 8 y el 5. Vamos a tener un número especial. Ese número especial va a ser el número 10. Y vamos a tener un número de la suerte. Que va a ser el número 7. Ok, entonces teniendo estas reglas, aquí vamos a empezar a hacer la cuenta, pues a establecer nuestra cascada de la coagulación y la vamos a establecer en cuenta regresiva. Entonces tenemos en esta parte el número 12, tenemos el número 12, okay. En cuenta regresiva entonces vendría el número 11, okay. Si ustedes recuerdan, si seguimos en cuenta regresiva vendría el número 10, pero tenemos un número especial, que es pues el número 10, entonces no lo vamos a saltar. Antes del 10 tenemos el 9, ahora sí vamos a poner el número 10, okay. Vendría el 8, pero si ustedes recuerdan el 8 es un cofactor, entonces vamos a poner el 8 por acá arriba. Vendría el número 7, pero recuerden que el número 7 es el número de la suerte, entonces vamos a ponerlo por acá, debajo del 10. Luego vendría el 6, pero dijimos que no lo vamos a poner. El número 5, que también es un cofactor, y el cofactor lo vamos a poner aquí arriba. Okay. El 3, el 4 y el 3 no lo ponemos. Tenemos el número 2 y el número 1, finalmente. Ok, teniendo así ya un poco establecida nuestra cascada de coagulación, vamos a unir los factores. Es importante que ustedes recuerden que generalmente uno no encuentra enunciados los factores de coagulación en números arábigos, los encontramos en números romanos. Sin embargo, para este caso particular, para que ustedes entiendan y puedan comprender de mejor manera, pues los estoy haciendo en números arábigos.
Vamos a unir a quienes estos. Ok. Entonces vamos a empezar a, a identificar las vías. Entonces tenemos una vía extrínseca y una vía intrínseca. ¿Okay? La vía extrínseca va a ser la más larga. ¿Okay? Y la vía intrínseca va a ser esta más larga. ¿Okay? Y en esa vía nosotros evaluamos el PTT. Vamos a escribirlo por acá. PTT. Entonces tenemos lo más largo, ¿ok? Que es la vía intrínseca. Y tenemos la vía extrínseca. Imagínense acá. En esta que es un poco más corta, ¿ok? Entonces tenemos la evaluación del PT. Y esta es la vía extrínseca. Ok. Ahora, ¿qué evaluamos nosotros dentro de estas vías? ¿Ok? Entonces, importante y como mnemotecnia, en la vía extrínseca, si ustedes ven, esto parece como una pistola, ¿ok? ¿Y qué se usan en las pistolas? ¿Qué se usa en la guerra? ¿Ok? Guerra en inglés es war, ¿ok? Entonces, evaluamos en la vía extrínseca la warfarina. ¿Ok? Recuerden, entonces tenemos la vía extrínseca, esta parece una pistola, y en la guerra se usan las pistolas y guerra en inglés es war, que nos indicaría warfarina. ¿Ok? ¿Y qué evaluamos de la vía intrínseca? Bueno, evaluamos entonces la heparina. Ok, listo. Ahora, como les había dicho, nosotros tenemos el 10 como número especial y todos los que están alrededor del 10, pues todos quieren estar al lado del número especial. Entonces tenemos el 9, el 2 y el 7. ¿Ok? Bueno, tenemos también entonces los cofactores que actúan para activar y para ayudar a continuar la cascada de la coagulación. ¿Ok? Sin embargo, también dentro de estos números especiales, es decir, el factor 9, el 2 y el 7, que están alrededor del 10, estos factores se activan, ¿sí?, por la acción de dos sustancias, es la vitamina K y el calcio. Ok. Sin embargo, nosotros necesitamos a alguien también que nos ayude a activar al factor 7. ¿Ok? Ese factor 7 va a ser activado por un francotirador. ¿Sí? Recuerden, entonces vía extrínseca tenemos la pistola, necesitamos a alguien que apunte y que tenga muy buena puntería. Entonces tenemos un francotirador y ese francotirador va a ser nada más y menos que el factor tisular. Okay. Entonces, una vez activado el factor tisular, este factor va a activar el factor 7, va a haber intervención de vitamina K, calcio, y vamos a tener entonces la activación de la vía extrínseca. Permítanme, se las voy a
a señalar aquí para que lo recuerde. Ok. También necesitamos ver quién nos va a activar el factor 12, es decir, quién arranca la activación de la vía intrínseca. Y entonces aquí tenemos un participante. Entonces imagínense que el endotelio de nuestro vaso sanguíneo, perdimos eh, la integridad endotelial y al perder esa integridad ocurre todo el proceso de la vía, perdón, de la hemostasia primaria. Cuando se pierde ese proceso, entonces vamos a tener la liberación del colágeno. Y una vez el colágeno empieza, se libera, entonces vamos a tener la activación del factor 12 y arranca la cascada. Entonces tenemos factor 12, 11, 9, intervención de vitamina K, calcio, el 10, actuación de los cofactores 8 y 5 y seguimos con la cascada de la coagulación. ¿Ok? Listo. Ahora, dentro de las diferentes procesos de hemostasia, pues vamos a tener alteraciones, por supuesto. ¿Sí? Estas alteraciones pueden ser de tipo hereditario o adquirido. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de las alteraciones o enfermedades, pues entonces, como les digo, tenemos las hereditarias, entonces hablamos de recesivas y dominantes. Y por supuesto, aquí están involucrados factores meramente genéticos de DNA. ¿Ok? Y tenemos otro tipo de alteraciones que son las alteraciones adquiridas. Esperemos un momento que se trabó un poco la señal. Ok, dentro de las adquiridas, pues por supuesto hacen referencia a aquellas dadas, por ejemplo, por fármacos, ¿sí? Por ejemplo, por enfermedades y que en nuestra región son muy comunes, tipo dengue, Zika. ¿Ok? Entonces, caramba. Entonces, como les decía, tenemos las adquiridas, por ejemplo, dentro de lo más común, adquiridas por el uso de fármacos. ¿Fármacos como cuáles? Bueno, tenemos los antibióticos, tenemos también
algunos antiepilépticos tenemos los tan conocidos por nosotros como los AINES y la aspirina, y también otros que son pues especiales para alterar el proceso hemostático, como son los antitrombóticos. ¿Ok? Y como les decía, tenemos entonces adquiridas, por ejemplo, por enfermedades. Ustedes van a hacer que esto es un mosquito transmisor del dengue. Ok. Tenemos entonces dengue, por ejemplo, Zika, en donde particularmente vamos a tener alteración de plaquetas. Ok, ya para finalizar, entonces tenemos unas tablas y que ustedes van a conocer probablemente, eh, uno en su práctica, en sus prácticas clínicas y dos en su vida como profesionales. Importante que hablemos de hemorragias. Entonces, podemos tener hemorragias por alteración de la pared vascular y que pueden presentarse o podemos identificarlas como, es decir, patías, es decir, cómo ocurre, y en la cantidad, entonces, ¿cuánto? Y van a ser expresadas como penias, ¿ok? Y vamos a tener, por supuesto, hemorragias por coagulopatías, en donde vamos a tener alteración de la cascada de la coagulación, ¿ok? Y tenemos aquí las tablas en donde evaluamos las diferentes vías de la coagulación, como les comentaba anteriormente. Tenemos el TP, el PTT, el TP, el fibrinógeno, los cofactores, y aquí tenemos cuáles podrían entonces, al evaluar, cuál de las vías estamos nosotros evaluando. Ok, chicos, entonces esto era básicamente lo que yo les quería comentar el día de hoy. Voy a subir el documento del tablero para que ustedes lo puedan tener. Quizá puedan tener los apuntes de los conceptos e ir a estudiar más adelante.